esa ciudad con una plaquita que dice, posiblemente este fue el árbol donde se subió Zaqueo para ver a Jesús. Entonces Zaqueo se sube al árbol, dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 4, porque quería verlo. Y el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, desciende deprisa, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Trate de imaginar la escena, querido amigo. El Señor Jesucristo iba rodeado de una cantidad de personas en medio de una procesión, y Zaqueo estaba allí en el árbol arriba, expectante, curioso, para solo mirar a Jesús. Quería verlo. Él jamás se le pasó por la mente la idea de que Jesús se iba a detener en ese lugar. Y mucho menos pensó que Jesús iba a mirar hacia arriba y que lo iba a llamar, y lo iba a llamar por su nombre. Y entonces le iba a decir, mira, yo quiero ir a tu casa. Eso no estaba en los planes de Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es lo que planeamos nosotros y otra es la que planea Dios. La Biblia dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte el futuro que te corresponde. Querido, puede ser que tú hayas venido a esta conferencia sin mayores planes con Dios, pero Dios tiene un plan para ti. Amén. Puede ser que tú pienses que has venido a esta conferencia porque te trajo un amigo, porque te trajo un hermano, porque te trajo un familiar, pero detrás de eso está Dios trabajando, porque Dios te ha mirado a ti. Porque Dios quiere salvarte a ti, porque Dios quiere entrar a tu casa y darte vida y vida eterna. Amén. Qué sorpresa la de Zaqueo. Cuando el Señor Jesucristo lo mira y le dice, Zaqueo, desciende a prisa, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Y entonces dice la palabra del Señor allí en el versículo número 6, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Me llama sumamente la atención la actitud de Zaqueo, la respuesta de Zaqueo ante la invitación de Jesús. La reacción de Zaqueo al saber que Jesús estaba pasando por la ciudad, ¿cuál fue? La palabra dice que él quiso ir a verlo. ¿Cuál fue la reacción de Zaqueo cuando vio que no podía verlo porque una multitud se lo impedía y él era bajo de estatura? La palabra dice en el versículo número 4, corriendo se adelantó y subió a un sicómoro para verlo. Corriendo fue. Cuando el Señor le dijo, Zaqueo, desciende deprisa, porque conviene que hoy me hospede en tu casa, él descendió a prisa, dice el versículo 6. Usted lo puede leer en la Biblia. Hay cosas que se repiten en este texto, y cuando las palabritas en la Biblia se repiten es porque hay un mensaje para nosotros allí. Cuando se trata de salvación no debemos ser lentos, aletargados para ir al Señor. Tenemos que tener la misma disposición y la actitud de Zaqueo. Correr a los brazos del Señor, descender a prisa de ese árbol, recibirlo a prisa. Esas palabras se repiten. Correr a prisa, dice otra vez el verso 6. Entonces, hay gente que es lenta para decidir por el Señor. Pero cuando se trata de la salvación, hay que decidir con prontitud, porque se trata de vida o de muerte. Si esto lo llevamos a un plano cotidiano, diario de la vida, un padre o una madre que de repente su hijo se le enferma y le sube la temperatura, una gran fiebre, y usted es la madre de ese niño y ve que ese niño empieza a convulsionar, ¿cuál es la reacción suya? ¿Usted lo lleva rápido al médico o lo lleva con lentitud, lo deja ahí morirse tranquilamente? ¿Qué hace usted? Dice, está convulsionando, vamos a aguantarlo ahí que siga en la misma. No. Usted agarra a ese niño y ¿qué pasa? Lo lleva rápido al hospital. Porque es la vida de esa persona.
Yo recuerdo que hace unos años atrás hubo una situación en una ciudad allá en Venezuela, en el estado Falcón, la ciudad de Coro, que fue una tragedia y esa noticia corrió por todo el país. Porque el asunto fue este. Una madre estaba con su hijito, como de 3, 4 añitos el niño, en una estación de bus, le llamamos allá a los carros de transporte público. En Cuba le llaman guagua. ¿Cómo le llaman en México? Autobús. Autobús, ¿verdad? Bueno, ella estaba esperando el autobús con su hijito y habían unos trabajadores quitado una alcantarilla, habían destapado una alcantarilla, habían hecho trabajo allí y no habían vuelto a poner la tapa, sino que habían colocado una especie de cartón piedra. Y el niño comenzó a saltar encima del cartón piedra. La madre estaba descuidada, un poco distraída. El niño comenzó a saltar ahí encima de las tablitas del cartón piedra y las tablitas cedieron, se rompió y se cayó el aluejo. ¿Qué cree usted que hizo la mamá cuando vio que su hijo había caído allá? ¿Ah? Mire, hermano, eso se lanzó ella ahí para tratar de buscar al niño. Ahí abajo en ese hoyo había una cantidad de gases tóxicos atrapados y el niño se murió. Y la madre también se murió tratando de salvar a su hijo. Y esa noticia salió por toda la ciudad y todo el país. Y el encabezado decía que la madre había muerto tratando de salvar a su hijo. Bueno, algo así más o menos hizo Jesús por ti. Porque nosotros éramos como ese niño que incautamente cayó al hoyo, al hueco del pecado, de la maldad, el fango, el lodo cenagoso del que habla el salmista. Ese hoyo del que no puede salir el ser humano por su cuenta, por sus medios. Entonces Cristo es como esa madre que se lanza al rescate de su hijo, que va al rescate, porque Cristo estaba ya en el cielo, en la gloria del Padre, disfrutando de las bondades del Señor, recibiendo la adoración de ángeles excelsos, poderosos en fortaleza, y se encarnó, dice la palabra, se hizo hombre siendo Dios, se hizo siervo siendo rey, se hizo pobre siendo rico para que por su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Y vino a esta tierra a morir ahí en la cruz del Calvario, en medio de pecadores, en manos de pecadores. Murió, al igual que esa madre tratando de salvar a su pequeño hijo. Pero la gran diferencia es que esta madre del relato que yo le estoy contando no pudo ni salvarse ella ni salvar a su hijo. Pero Cristo, hermanos, nos salvó a nosotros y murió, pero no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Y nosotros creemos en un Dios vivo, hermanos. Cristo está vivo porque la palabra dice que resucitó al tercer día, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, intercede por cada uno de nosotros, vendrá por segunda vez a esta tierra y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el tercer paso es recibir a Jesús. El tercer paso a la salvación es recibir a Jesús. La palabra dice, hermanos, ahí en el versículo número 6, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Cómo lo recibió? Gozoso. Entonces ahí está, hermanos, los pasos a la salvación. Conocer a Jesús, ponerse en posición, recibirlo. Y el otro es el arrepentimiento. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo número 8. Y ya lo vamos a leer. ¿Qué hay que hacer entonces primero? Arrepentirse de los pecados para recibir a Jesús.
o hay que recibir a Jesús para arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Qué hay que hacer primero, hermano? ¿Ah? Recibir primero a Jesús. Arrepentirse. Arrepentido. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Hay que arrepentirse de los pecados para recibir a Jesús? ¿O hay que recibir a Jesús para arrepentirnos de los pecados? Recibir a Jesús. Exactamente. ¿Cuántos creen que hay que arrepentirse de los pecados para recibir a Jesús? ¿Cuántos creen que hay que recibir a Jesús para arrepentirnos de los pecados? Amén. No me levantan la mano ni lo uno ni lo otro. ¿En qué creen ustedes, pues, hermano? ¿Ah? Amén. A ver, no tenga temor de levantar la mano, porque aquí estamos estudiando la palabra. ¿Cuántos creen que hay que recibir a Jesús para arrepentirnos de los pecados? A ver, Amén. levante la mano, a ver. Los hermanos aquí. Amén. Ajá, ahora, los que creen que hay que arrepentirse para recibir a Jesús, levanten la mano, a ver. Bueno, hermano, vamos a leer una cita que está en el librito El Camino a Cristo, porque allí se explica qué hay que hacer primero. Dice así: la Biblia no enseña. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. San Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas cuando dice: a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Hechos 5:31. No podemos arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado, todo deseo de verdad y de pureza. Toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Entonces, tú no puedes esperar arrepentirte para recibir a Cristo. Hay que recibir a Cristo para poder arrepentirnos. Porque nosotros los seres humanos no producimos frutos de arrepentimiento. No los producimos. Aún los frutos de arrepentimiento son gracias a la obra de Cristo en nuestro corazón. Entonces el que está esperando arrepentirse, abandonar esta o aquella situación para decir: Señor, yo ya estoy preparado, santificado para ti, de ese día no va a llegar. Tiene que ir a Cristo primero. Y Cristo es el que hará esa obra de perfección. Amén. Amén. Eso es como el que está esperando, o esos que creen en las fechas de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que algunos están diciendo que Cristo viene en el 2031. Cristo no dejó fecha. No, la Biblia dice: ni el día ni la hora se sabe, solo ni los ángeles del cielo, solo mi Padre sabe. ¿Por qué el Señor no dio fecha de la segunda venida? ¿Por qué? Porque si usted supiera el día y la hora, la fecha, entonces la gente diría: oye, qué fácil es, ¿verdad? Si el Señor viene en el año 31, yo vivo mi vida de pecado hasta el año 30, empezando el 31 me arrepiento y digo: Señor, aquí estoy listo para tu reino. Así no es. Porque la puerta de la gracia se va a cerrar y nadie, no se sabe cuándo, hermano. Por eso hay que estar preparado. Hay que recibir al Señor para poder experimentar ese arrepentimiento. Hay que recibirlo. Y eso es lo que vemos en la experiencia de Zaqueo.
La Biblia dice, leemos allí en Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Y allí vemos dos cosas, mira. Vemos a un hombre que está arrepentido. Si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Y vemos un hombre que tiene un corazón cambiado, porque ya no era un avaro recaudador de impuestos, no era amante de las riquezas, un materialista. No, la Biblia dice que él dijo, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y entonces el Señor respondió en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando yo hablo, hermanos, de Zaqueo, yo recuerdo la experiencia de un hermano de allá, de un lugar en Venezuela, un campo en la sabana del llano venezolano. Yo lo conocí cuando fui pastor allá. Y a mí me recuerda hablar de Zaqueo al hermano chico, porque él se encontró con Jesús en un árbol, así como Zaqueo se encontró con Jesús en un árbol. Y él me contó su experiencia. Resulta que chico, él era un hombre, un llanero, no tenía familia, no tenía dinero, lo que sí tenía era muchas deudas, problemas, enemigos tenía. Y una noche él se encontraba en un bar, en una taberna, ahí en ese pueblo, y llegaron a cobrarle las deudas sus enemigos. Y ese día llegaron a cobrar, pero no iban a cobrar sino con sangre. Venían a cobrarse las deudas. Alcanzaron a decirle, chico, te van a matar. Y entonces él salió corriendo, saltó la pared de la parte de atrás del bar y se internó en la sabana, corriendo, hermano. Detrás también los hombres que venían, los pistoleros, saltaron las paredes detrás de él. Él tratando de huir, lo que alcanzó a hacer allí fue subirse en un árbol para esconderse, porque eso era sabana. Entonces se subió en los árboles para esconderse ahí. Y cuando él se monta en ese árbol, allí en lo más alto, él me cuenta que del árbol, hermanos, comenzaron a salir las hormigas. Era una cantidad de hormigas. Allá en Venezuela le llamamos bachacos, esos de los que pican duro, pimienta, de esos que tienen ponzoña. Era una enjambre, dice el pastor. Mire, esos bachacos comenzaron a comer por todas partes del cuerpo, que se le metían por las orejas, le mordían los labios y él no podía hacer absolutamente nada. Él tenía que estar ahí amarrado al árbol, agarrado a la rama. No se podía bajar, porque si lo bajaban era la muerte si se bajaba ahí. La gente, los pistoleros abajo buscándolo y él ahí. En medio de esa situación, asustado, temiendo por su vida. Él dijo, si aquí me matan a mí, ¿quién me recoge de esta sabana? No tenía nadie, no tenía familia, no tenía amigos. Muero aquí como una bestia del campo. ¿Quién me llora? ¿Quién me entierra? Y allí, en medio de esa situación tan terrible, hermanos, Dios siempre trabaja. El Espíritu Santo siempre está llamando a las personas para que acepten el mensaje de la salvación. Y allí en ese árbol vino un recuerdo recurrente de la obra que el Señor había estado haciendo en sus días de niñez, y que él se había olvidado de Dios.
se acordó del Señor. Y entonces le hizo una oración a Dios y le dijo: Dios, si tú me sacas de esta situación, yo voy a buscar entregarme a ti. Y él me cuenta que se desató un palo de agua, como decimos allá en Venezuela, un aguacero, una lluvia torrencial, que hizo que estos hombres que lo andaban buscando desistieran de la búsqueda, se fueran. Y él pudo bajar del árbol. Y cuando bajó del árbol, bajó con la firme decisión de buscar una iglesia. Bueno, él llegó a una iglesia en ese pueblo, una iglesita que tenía un letrero que decía Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí llegó. Los hermanos lo recibieron, conoció la palabra de Dios, y en la primera conferencia que tuvo oportunidad, chico se bautizó. Después de bautizarse, él ya era de Cristo y le dijo al Señor: Señor, yo necesito una esposa, porque él no tenía nadie en la vida. Y entonces le oró al Señor para que Dios le diera una ¿qué? Una esposa. Y allí en la iglesia conoció a una hermana, y la hermana pues también se enamoró de él y se casaron. Hermanos, yo veía cómo este hermano, cuando fui pastor de él, cómo Dios lo bendecía. Porque Dios, cuando tú te pones en las manos del Señor, el Señor te bendice. Amén. El Señor te bendice. Dios lo bendecía. Él no tenía nada. Pero ya cuando yo llegué ahí a ese distrito, él ya tenía esposa. Y vivían en un ranchito por allá. Él comenzó a trabajar con sus manos. Y Dios le dio fuerzas para trabajar, ganar algo de dinero, y compró una tierrita con unas matitas de guayaba sembrada. Y él entonces comenzó a cosechar esa guayaba. Esa hacienda iba creciendo, hermanos, con la bendición de Dios. Yo lo vi, eso a mí no me lo contaron. Yo lo vi con mis propios ojos. Miren, eso sí, él era un hombre muy entregado a las cosas del Señor. Él tenía un dicho que decía: pastor, todo para Dios, decía así, todo para Dios. Cuando venían las conferencias allá en ese pueblo, yo reunía a los hermanos de la Junta de Iglesia y les decía: hermanos, necesitamos traer a las personas para que vengan a escuchar la palabra de Dios aquí a la iglesia, y hay que mandarlos a buscar hay que alquilar unos transportes, unos camiones para irlos a buscar. Y vamos a revisar el presupuesto. Revisamos presupuesto, la hermana tesorera decía: bueno, pastor, esto es lo que hay. Y decíamos todos: pues no nos va a alcanzar, no vamos a poder. Y el hermano escuchando. Cuando terminaba la junta, me estaba esperando así afuera y me llamaba: pastor, venga, quiero hablar con usted. Sí, hermano, dígame. ¿Sabe qué? La obra de Dios debe seguir avanzando, así que no nos vamos a parar por falta de transporte. Busque una cuadrilla de hermanos, unos 5 hermanos, que vayan allá a las matas de guayaba y arranquen la guayaba, toda la que puedan esa mañana, y esa la que logren a sacar ahí, la venden, y eso pues úsenlo para. Y así hacíamos, hermanos. Yo iba con los hermanos, arrancaba la guayaba, se vendía, y entonces podíamos después contratar los buses para traer las personas a la campaña. Hermanos, miren, Dios bendecía las cosechas de ese hermano. Yo lo veía con mis propios ojos, como en esas haciendas, porque eso eran sembradíos. Venían las haciendas, de este lado le caía la plaga a la hacienda de aquí, le caía la plaga. A la hacienda de acá le caía la plaga, hermanos. Y la hacienda del hermano no le llegaba la plaga. La plaga no tocará tu morada, es la promesa, hermanos. Y la cosecha siempre abundante, una guayaba buena, que no se agusanaba, que no estaba llena de gusanos. ¿Y ustedes creen que dónde era que iban los guayaberos a comprar la guayaba? ¿A dónde llegaban todos esos camiones a buscar la guayaba? A la hacienda de Chico, hermanos. Todos ahí comprándole a él, ahí, comprando, hermano. Su hacienda iba creciendo, iba creciendo. Los cristianos, hermanos,
también el diablo los agarra para tentarlos, zarandearlos, ¿verdad? Para tratar de moverlos de la fe. Y ellos tenían sus inquietudes, sus preocupaciones como cristianos también. Su esposa no podía tener hijos. Ellos anhelaban tener hijos. Pero la esposa, con el parásito de la toxoplasmosis, aparte de un problema en el útero, le dijeron, los especialistas le dijeron, usted no puede tener hijos. Ellos habían hablado con muchos médicos, hasta la capital habían ido para tratar de hacer un tratamiento especial y ella pudiera tener. Los médicos, la ciencia le dijo, no, mire, ustedes definitivamente no sigan gastando dinero. Si ustedes quieren tener hijos, adopten, pero no van a poder tener sus propios hijos. Ellos me decían, mi pastor, nosotros oramos porque Dios nos va a dar nuestros hijos. Y yo oraba con ellos también. Ellos me decían, ore, pastor, y orábamos, hermanos, allí. Miren, hermanos, a mí me cambiaron de ese distrito, pero ellos seguían con fe, con fe, con fe. Se hizo muy buen amigo de este servidor, ese hermano, y yo regresé después de unos años a ese lugar, porque fui a visitarlo, y me mostró la hacienda, hermanos, cómo había crecido. Yo quedaba impresionado. Me dijo ese día, pastor, mire, Dios ha sido muy bueno conmigo. En ese tiempo había una empresa, todavía sigue, pero ya está quebrada, ¿no? Que es la empresa petrolera de Venezuela. Ustedes saben que Venezuela es un país, según el más rico en petróleo del mundo, con las mayores reservas de petróleo. Entonces había una empresa, la empresa de PDVSA, necesitaba pasar un tubo por una franja de esa hacienda y fueron y le dijeron, necesitamos una línea de tu tierra así, por un costado, para pasar por allí. Y me dice el pastor, yo estoy pensando que me lo están pidiendo así pues, como derecho de tierra. Y no, me estaban comprando. Yo sí les dije que sí, pero después me llegó un cheque del gobierno con una cantidad que él no esperaba, que vino a hacer una bendición, porque con eso construyó una iglesia, haciendo la obra del Señor el hermano, ¿no? Ese mismo día yo pude conocer al hijo de Chico. Dios le había hecho el milagro. ¿Por qué? Porque no necesitaron adoptar. Le dijo, pastor, Dios abrió, sanó el vientre de mi esposa. Pudieron tener sus propios hijos. Yo año tras año iba porque él me invitaba. Siempre me invitaba para darme parte de las cosechas que él tenía. Me guardaba. No era que yo estaba diciéndole a él, si él me llamaba, pastor, va a venir hoy, va a venir este año para diciembre, mira, aquí lo estamos esperando. Yo, hermanos, veía cómo Dios le bendecía a este hermano. Un hermano que al principio no tenía nada ni a nadie, pero tuvo a Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes todo lo demás. Amén. Amén. A Cristo. La palabra, hermanos, lo dice claramente. Buscadme y viviréis. En esta noche yo voy a hacer una invitación. Y esa invitación, hermanos, es la invitación que hace el profeta Isaías. Allí, en el capítulo número 55, dice la palabra del Señor en el versículo número 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oídme y viviréis, y haré con vosotros un pacto eterno, las amorosas y fieles promesas hechas a David. El versículo 6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Palabra de Dios. Amén. Amén.
Dios tiene un propósito para ti. Amén. 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 Él tiene un propósito para ti. Por eso Él dice, inclina tu oído a mí. Ven a mí y vivirás. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y hoy el Señor está pasando por aquí. Amén. Amén. Así como pasó ese día por Jericó y entró a la ciudad, así mismo Él está pasando por aquí para traer salvación, para traer bendición, para traer perdón, para traer sanidad, para traer restauración, para traer libertad. Por aquí está pasando Cristo Jesús. Él está aquí con nosotros. Amén. Hoy Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Él dice, ven a mí. Ven a mí. Esta noche, hermanos, quiero invitar a aquellos que les gustaría recibir a Jesucristo como su Salvador personal, que se pongan de pie. Mañana vamos a tener bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay bautismos mañana aquí. Amén. Y tú tienes, querido amigo, la oportunidad, querida amiga, de recibir a Jesús como tu Salvador. De hacer ese pacto, como dice la palabra de Dios. Si tú lo sigues, si tú vas a Él, si tú lo oyes, dice la palabra, haré contigo un pacto eterno. Y la palabra habla de las amorosas y fieles promesas hechas a David. Las promesas que Dios le hizo a David fue las promesas del reino. Amén. El reino eterno, el reino de los cielos, salvación. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en esta noche como su Salvador personal? Decimos amén, hermanos. Amén. Amén. Ven aquí, Baltasar. ¿Hay alguien más que quiera unirse a Baltasar esta noche? Y quiera reconocer a Jesucristo como su Salvador personal, entregarle la vida al Señor. ¿Hay alguien aquí de los amigos, amigas, que han estado viniendo a este lugar, que han estado escuchando la palabra de Dios? Hoy es el día de la salvación. Hoy tú puedes hacer esta decisión. ¿Qué impide que tú seas salvo? ¿Qué impide que seas salvo? ¿Qué impide que seas salvo? No esperes más.